¿Qué tal, damas y caballeros? Les habla Cesarowski Cosío desde Guadalajara, Jalisco, México, para platicarles acerca de cripto, pero esta vez no estoy solo y es que vengo acompañado, damas y caballeros, porque si ustedes también vienen a Talent Land, que recuerden que ya es esta semanita, pues no solo van a tener a su servilleta, su cripto compadre, sino que vengo con el buen Marco Romero, el cual también va a dar una ponencia, ya nos va a platicar más adelante el viernes a las 10 de la noche también en Blockchain Land. Les platico rápidamente, mi querido Marco, y es un emprendedor en negocios inmobiliarios y sostenibilidad. Actualmente es socio y fundador de Blockchain City, SAPI de CB, y director del programa Tandas de Vivienda, que la verdad se me hizo súper interesante todo eso, ¿sí? Él cursó un diplomado en blockchain y fintech por la Fundación Carlos Slim en 2021. Actualmente imparte asesorías para desarrollo de negocios e integración de sistemas de pago. Es miembro de la red de profesionistas blockchain y la OGN Legion AC, con quienes colaboró para organizar el primer foro Bitcoin en el Senado de la República en abril del 2022. Y entre sus publicaciones colaboró en el libro Manual para la Defensa del Usuario del Infonavit en 2009 y también ha escrito para la revista Legions y Crypto Informe. Mi querido Marco, ¿cómo estás, compadre? Hola, mi querido Cesarowski. Muy bien, muy bien, muy contento de esta invitación. Muy sorprendido, muy agradecido contigo. No, hombre, de hecho, estuvo chistoso porque cuando él me dice, yo organicé el primer foro cripto, dije, ah, pues fue el que yo fui. Y lo dije, no, espérame, yo fui en marzo y él fue en abril. O sea, llegamos al mismo lugar a hablar de lo mismo y ahorita tras bambalinas, mientras se cargaba el Zoom y estábamos cotorreando, llegamos a una conclusión muy interesante que no sé si la vamos a compartir, pero bueno, es sobre el tema, igual y sí, hombre, sobre el tema de que está un poco lejos llegar a una regulación cripto como tal. Pero bueno, no vamos a comer ansias y empecemos. Mi querido Marco, yo siempre empiezo preguntándole a todos los invitados que se describan en sus propias palabras. ¿Quién es Marco Romero? Ok, a ver, yo creo que me considero a mí mismo un hacker inmobiliario, digamos. Ah, cabrón. Un hacker Esa en está el sentido buena. de, Esa está buena, ¿eh? de un hacker en el sentido de tratar de eh, cambiar la forma en la que funcionan de pronto las cosas para que funcionen mejor, ¿no? En este caso estamos metidos en temas de vivienda, en temas inmobiliarios, y creo que esa es mi cancha, ¿no? Ok, Mi cancha natural, ¿no? total. Esa sería mi definición, quizás, ¿no? Oye, me gustó, hacker inmobiliario. Yo había escuchado, no, que emprendedor, no, que joven, que... No, no, pero hacker inmobiliario es así, está de aplaudirse, cabrón. Así que, pero antes de llegar a ser un hacker, o por lo menos ser de la rama inmobiliaria, tuviste que haber empezado por alguna de las dos. ¿Cuál fue la que primero llegó a tu vida? El tema de, pues, de ser un hacker, que bueno, igual hacker se puede entender por alguien que sabe de programación, entiende de tecnologías y demás, no sencillamente el que roba códigos nucleares de la NASA para lanzar cohetes o el tema inmobiliario. Y bueno, el concepto de hacker tiene mucho que ver con resolver problemas, ¿sabes? Un cerrajero de alguna forma es un hacker, Ah, ¿no? oye, Y ese es el principio, los interesante, cerrajeros son cierto. hackers, hackean ese sistema para poder abrir. Entonces ese es como un principio Wow, básico, a veces tienes un problema, lo hackeas y entonces puedes tener acceso a tu coche, a tu casa y una cosa así. Principio básico, no solamente programadores. me gusta. Cuando te platico de hacker inmobiliario, tiene mucho que ver con el hecho de tratar de atender problemáticas, sobre todo de vivienda, que todos tenemos la necesidad de vivienda, y bueno, la idea es poder hacer eso más accesible a las personas. Pero para poder hacer eso necesitamos entender el sistema y entonces sí, encontrar formas de hackear ese sistema para que pueda hacer esto mucho más accesible a todas las personas, ¿no? Entonces va como en ese sentido, no en un sentido malicioso como de pronto nos lo hacen creer en las películas, ¿no? En Total. realidad, muchas veces es más simple de lo que pudieran pensar, ¿no? Buenísimo. Oye, ¿y cuál de estos fue el que llegó primero?
a ser parte de tu día a día? ¿El tema de programación o el tema inmobiliario? No, el tema inmobiliario, el tema de acceso. Fíjate que estuve trabajando mucho tiempo con Infonavit y me Ya. tocó ver mucho la problemática de esas personas que no podían pagar sus casas. Y Bueno, de alguna una pequeña forma, pausa, mi querido Marco, porque aquí hay gente que nos escucha no solo en México, sino en grandes partes de Latinoamérica. Y obviamente yo sé lo que es el Infonavit y ok, muchos mexicanos también, pero si les puedes definir rapidísimo lo que es Infonavit, te lo voy a agradecer mucho. ok. El Infonavit es el Instituto de Vivienda a nivel nacional. Es un fondo con el cual se desarrolla vivienda o se financia vivienda para los mexicanos, para los trabajadores registrados o para los trabajadores regulares, ¿no? Eso es el Infonavit. Y bueno, pues el Infonavit es la institución financiera más importante de vivienda en el país, que tiene intervención más o menos en el 70% de toda la vivienda a nivel nacional, ¿no? Eso es el Infonavit. Y estuve trabajando un tiempo ahí, sobre todo en el área de cartera vencida, mucho análisis en temas legales, mucho análisis en temas financieros. Veíamos todas estas problemáticas de por qué las personas no pueden pagar su crédito o por qué se meten en problemas cuando tienen un crédito. Y bueno, en función de todas estas problemáticas, ¿no? Que finalmente se fueron sistematizando, se fue aprendiendo mucho acerca de eso y bueno, se iba generando como propuestas, ¿no? Siempre tratando de dar una salida, ¿no? A cada una de esas problemáticas, ¿no? Entonces, ese fue el primero que llegó. Ya. Después apareció esta idea de crear este proyecto Tandas de Vivienda, ¿no? Que a final de cuentas era como una especie de Infonavit gigantesco, pero en el lado privado, ¿no? Porque a final de cuentas el sistema funcionaba, la idea era hacerlo privado, pero el problema comenzaba con que en ese momento ni los bancos no tenían ninguna base regulatoria para poder hacer esto. Estoy hablando que ni siquiera existían las fibras en ese momento. Entonces esto Ah, era muy cabrón, pues ¿hace complicado cuánto lo que fue queríamos eso? hacer y ahí se quedó un rato. Pero nos dimos cuenta que la forma de administrar todas estas cuentas y todo requeríamos un sistema poderosísimo para poder hacer todo eso. Entonces pasó algo de tiempo, un día descubrí Bitcoin, que me llamó la atención por otras cosas, pero cuando descubrí lo que era blockchain, me di cuenta que ahí estaba la respuesta de lo que se necesitaba. Podía manejar una gran cantidad de cuentas con un sistema muy sencillo, de mucha confianza, pero no solamente eso, sino que podía además programar una gran cantidad de funciones e implementar negocios, un montón de negocios inmobiliarios dentro de ese mismo sistema. Y entonces fue así como, tú sabes, ¿no? Eureka, fue decir, wow. Lo, y bueno, a raíz de esto, pues empezamos a trabajar en todo este tema, ¿no? Ahora tenemos este sistema y sabemos que tiene como mucho potencial para lograr, pues, operar sobre todo toda esa gran cantidad de operaciones que tenemos pensado hacer a Ay, largo plazo. interesante. Oye, buenísimo. ¿Y más o menos en qué año fue eso de las cripto? Que por lo menos conociste a Bitcoin. Bitcoin lo conocí en 2017 y lo Ay, conocí oye, qué porque cagado. Un montón de personas, o sea, que ahorita tienen grandes proyectos. Teníamos como que esa métrica de haberlo conocido entre 2016 y 2017. sí, Cualquiera que lo haya conocido ahí ya estuvo condenado al éxito. No, no se sí, crea. pero fíjate, no fue tan fácil. En realidad yo escuché por primera vez hablar de Bitcoin en 2013 con un Ah, amigo con el que estudiaba inglés y él me empezó a platicar que él y su tío estaban metidos en Bitcoin. Me ok. empezó a platicar más o menos qué era, obviamente no sabía bien él definir qué era lo que estaba metido. Me empezó a decir que había que meter dinero en una página japonesa y no sé qué, y me sonó tan Invitar a 5 raro. amigos y que esos 5 amigos inviten a otros. No, casi, ¿no? Pero sí, cuando me empezó a platicar eso, dice, no, tú metes $100 y al rato vas a sacar 1000. Y yo decía, a ver, eso no tiene lógica, cara. Puta, Abandona qué eso, te van a ofertón. estafar, cara. Así, o sea, fue mi reacción y la verdad es que lo olvidé. Pero en 2017 estaba viendo esta noticia de que Venezuela iba a implementar una criptomoneda y volvió a aparecer Bitcoin en mi vida. Y dije, ¿qué rayos es esto de Bitcoin otra vez? Pero ya era la segunda vez, así que yo dije, si esto era una estafa, como yo pensaba que era, eso debió haber reventado desde Ha hace mucho ido, tiempo. claro. Y sigue ahí. ¿Qué está pasando?
Entonces me metí a estudiar el tema y de ahí ya no pude dejarlo. La verdad es que se me hizo una cosa increíble y estudié más y más y más y más. Ya había tenido alguna experiencia un poco en desarrollar algunos sistemas de punto de venta, un poquito de programación, tenía algunos ya conocimientos de programación previos, y eso me ayudó a entender muchas de las cosas de funcionamiento, digamos, técnico atrás de Bitcoin. Y realmente sí fue como todo un cambio, ¿no? Digo, ahora lo veo mucho en el tema de blockchain, pero la verdad es que sí me impresionó muchísimo este potencial que tenía Bitcoin para hacer un montón de cosas y para digitalizar sobre todo la economía. Total. Oye, y ahorita que mencionaba lo de pasarela de pagos, que también lo mencionamos en tu biografía al inicio, yo te voy a preguntar algo y quiero que me respondas con toda la honestidad del mundo. ¿Realmente tú crees que la Lightning Network es una solución para que Bitcoin sea más escalable en cuanto a los pagos o debe seguir manteniéndose en su blockchain actual? Lightning Network es una gran solución, de hecho, y la verdad es que es algo que apenas está empezando como a surgir. Me tocó ver ese cambio cuando implementaron Lightning Network. Había algunas cosas que se les hacían un poco raros. Estuvimos en los foros hablando un poco acerca de estas inquietudes, pero a final de cuentas, Bitcoin está bastante protegido en su sistema básico de cadena de bloques y Lightning es un buen sistema. Por ejemplo, esto que está pasando en El Salvador, en el Zonte específicamente, ¿no? Existe esta aplicación que se llama Bitcoin Beach y es muy interesante. Utilizan Lightning Network, pero lo que hacen es que tienen algunos nodos y las llaves están distribuidas. Entonces, aquí lo interesante es que todas las personas se van conectando a estos nodos para hacer transacciones, pero Claro. lo que en realidad están formando todas esas personas es como un fondo de ahorro colectivo, en el cual se necesitaría tener acuerdos sobre las llaves para sacar dinero del fondo. Y Ok. entonces es un proyecto muy bonito porque es una forma como de ir creando fondos entre las mismas personas, digamos. A lo mejor la gente no sabe, no entiende qué es lo que está ahí atrás, pero la realidad es que al estar metiendo Bitcoin en estos fondos, realmente están creando un patrimonio común y ese patrimonio está creciendo y está creciendo. Si pensáramos que el SONT está haciendo eso, Guadalajara está haciendo su propio fondo, Ciudad de México el suyo, Nueva York el suyo, y así, etcétera, etcétera, lo que estaríamos viendo es que a la larga esto se puede llegar a convertir en como estos fondos de intercambio, ¿no? Ok. Que pueden darle mucha mayor eh, transparencia, flujo y utilidad al Bitcoin, ¿no? Por ejemplo, Bitcoin Beach no cobra comisiones, entonces puedes hacer pequeñas transacciones dentro de la red sin que te cueste absolutamente nada. Y así hay un montón de comunidades que van desarrollando las cosas. Así que sí, a mí me parece una súper oportunidad de hacer cosas, la Lightning Network, ¿no? Definitivamente. ¿Y qué tan user friendly lo ves ahorita? Uh, bueno, en general a Bitcoin no lo veo todavía como demasiado user friendly, todavía es complicado entenderlo, y además los medios tampoco ayudan mucho, ¿no? Hace poquito estaba viendo una nota donde decían, es que Bitcoin es el mayor Ponzi de la historia, y no sé qué, o sea, Hoy no más. sí, Seguro, sí, o sea, seguro no cosas como saben esa, en qué se dices, basa bueno, su economía, ¿no? De su país, cabrón. sí, no tiene sentido, pero obviamente las personas que declaran eso son personas que no entienden realmente cómo funciona esto, ¿no? Quizás no, ni siquiera están preparadas para entenderlo, ¿no? La realidad es que sí lleva un tiempo hacer esto. Eh, Digo, aunque ahora hay muchos cursos, nosotros también damos talleres acerca de esto, Ah, y buenísimo. veo que ahí ya aparecen muchas academias y muchas cosas. La realidad es que sí es un proceso complejo llegar a entender Bitcoin, sí es mucho de leer, y a veces te vas a atorar porque la realidad es que hay una gran cantidad de cosas que no conocemos de entrada de programación, y hay Sí. una gran cantidad de cosas que desconocemos acerca del dinero, y acerca de la economía, y acerca de la bolsa, y acerca de muchas cosas que obviamente te van causando shock y lleva tiempo poder superar todas estas cosas, ¿no? Que también te voy a decir que de programación no tienes que saber mucho para entender a Bitcoin, ¿sí? Así O es. sea, yo te digo, yo cuando estaba en la prepa y todavía estudiando
el primer semestre en la carrera, todo lo que tenía que ver con programación, yo lo reprobaba, pero al 10,000%, cabrón. O sea, que pícale a esto y error, error, code y todo salía al revés. Y yo solo estoy haciendo una pinche calculadora que 1 más 1 me tiene que dar 2 y me dice hola. Y yo, ¿por qué? Entonces, y a final de cuentas, imagínate, este podcast está en el top 50, los más escuchados de México por la comunidad cripto. Entonces, tampoco es como que soy un experto en programación y sé de Bitcoin. O sea, yo en Claro. programación estoy, pero vaciado. Y probablemente después le vaya a entender cuando yo necesite que quiera irlo aprendiendo. Pero lo otro que tú dices es muy cierto. Si no entiendes de programación, no hay problema, pero que por lo menos sí entiendas algunos principios básicos de economía, como principio de escasez, oferta y demanda, para que entiendas por qué Bitcoin tiene valor. No nomás que, ay, vale $20,000. Sí, pero ¿por qué? Porque es limitado, porque hay más gente, cada vez va a haber más gente queriendo comprar Bitcoin, pero la oferta va a ser mucho menor. Entonces eso va a hacer que los precios en algún momento suban. Luego haces lo de las carteras activas dividido entre el market cap total, te da un valor estimado. También lo que es el dinero, entender que el dinero es sencillamente un intercambio de energía de una persona a otra, lo que tú crees que vale. Y ahí es donde dices, bueno, Bitcoin, yo lo he dicho, no tiene un valor en dólares ni en euros. Bitcoin tiene un valor más allá de una moneda fiat. Es un valor en cuanto a tecnología, descentralización, poder. Para mí Bitcoin es poder. ¿Sí? El poder de mi dinero. Deja tú que si Bitcoin son 30,000, 50,000, 70,000 o $3,000. Es poder sobre mis finanzas. Y ese es el verdadero valor. Y bueno, para seguir con esto, que ya hemos tocado puntos interesantes, me gustaría preguntarte en qué momento entra tu proyecto de tandas y sobre todo mezclarlo con el mundo cripto. Bueno, ese comenzó en 2018. En Ya. México aprobaron una ley fintech en marzo de Sí, yo me 2018. acuerdo, totalmente. Cuando apareció esta ley y las criptomonedas estaban ahí, fue el momento en que dije, esto va en serio. Y entonces yo ya había acariciado esta idea de que podía utilizar blockchain para hacer todas estas operaciones, pero la realidad es que seguía sin existir la regulación como tal. En marzo, cuando aparece esta ley, me aventé toda la ley, debo confesar que me aventé toda la ley. Dije, wow, o sea, aquí tengo todo lo que se necesita ahora sí para poder operar. Tengo el sistema, la tecnología para operar lo que no podían hacer los bancos. Ya. Yo lo voy a poder hacer con un sistema y ahora tengo una regulación que me va a permitir hacer todas estas cosas. Entonces en ese momento dije, wow, la ley para regular instituciones de tecnología financiera para mí fue como el gran cambio. Y entonces a partir de ahí me metí todavía como 1 año y medio a investigación, mucho tiempo de investigación para ver cómo iba a ser toda esta implementación y ver legalmente cómo se puede ejecutar. Después todavía me tuve que aventar como otro año en el desarrollo del plan de negocio, porque también cuando platicaba esta idea, obviamente me hacían varios comentarios, pero era un poco complejo explicarlo, hasta que finalmente unos ingenieros ahí del Instituto de Ingeniería de la UNAM me dijeron, ¿sabes qué? Ya no me enseñes más. Dice, yo te voy a hacer de buena onda. Si me sigues enseñando más, corres el riesgo que te lo robe. Tú no sabes cómo desarrollarlo, pero yo sí. Entonces, como recomendación, vete a hacer plan de negocio y después con eso vas a conseguir los fondos para hacer esto. Me Ah, dieron presupuesto interesante. y me mandaron a hacer plan de negocio. Estuvimos trabajando en esa parte todavía y en 2020 empecé como a armar un equipo para poder implementar todo este tema, ¿no? En mayo cuando empezó la pandemia, ya empezamos a armar la plataforma y una cosa muy curiosa es que la gente, sin que hiciera publicidad, sin nada, la gente empezó a encontrar la página no sé cómo y se empezó a inscribir. Y nosotros no teníamos ni siquiera el contrato, no teníamos nada. Y de pronto, a los pocos días que pusimos la página, la gente se empezó a inscribir. Y yo así, No. ¡oh, rayos! Era ¿Qué Byte, era hacemos? Byte. No, pues de volada tuvimos que hablar ahí con el abogado y decirle, oye, no tenemos el contrato, no tenemos
Hay un montón de cosas que tiene que tener la página, ¿no? Con Sí. políticas de privacidad y un montón de cosas. Tuvimos que sacar todo ahí como muy rápido y en agosto entregamos como que el primer contrato así de tandas de vivienda para empezar a darle como forma a esto, ¿no? Y de ahí nos ¿Y en qué se propusimos basaba eso, ese conseguir. contrato de tandas de vivienda? O sea, la persona que lo firmaba, ¿qué es lo que estaba buscando? O más bien, ¿por qué buscaban tandas de vivienda? Yo creo que pues les parecía, yo supongo que les parecía atractivo de entrar el concepto de tanda, porque esta idea de que estás en una tanda, de que puedes pagar una casa y sabes que no vas a pagar intereses, a mí me parece que era el gran potencial, porque Antes. eso es lo que estamos ofertando. La idea de Ya. financiar viviendas sin cobrar un solo peso de interés, ¿no? Ok. Y creo que estuvo por ahí lo atractivo, digamos. Todas las personas o una gran cantidad de personas en México saben lo que es una tanda. Quizás en otros países no lo sepan y quizás vale la Ah, pena bueno, sí es cierto. decir Probablemente. A que ver, es una explícale qué es tanda. una tanda, ¿verdad? Y Ah, van a déjame, voy pensar a en tratar de México, explicar. sí. Una tanda, para los que son de otras regiones, básicamente es un sistema de financiamiento entre personas, entre amigos, ¿no? ¿Qué hacen? Ponen un tiempo, no sé, digamos, cada semana, y cada semana alguien aporta una pequeña cantidad de dinero, vamos a suponer 1,000 pesos, 10 personas aportan 1,000 pesos y juntan 10,000 pesos, y esos 10,000 pesos se lo entregan a uno de estos miembros que están haciendo este fondeo colectivo. Lo reparten, lo numeran, ¿no? Ponen un orden para que cada quien le toque una vez este financiamiento. Y bueno, a final de cuentas, mantener este financiamiento pues termina siendo como un buen apoyo sin recurrir a los bancos. Es una forma de financiamiento informal, le llaman, pero también es una forma de financiamiento Efectiva. efectiva, sí, Que ojo, y también se basa popular mucho y funciona en muy bien. confianza, ¿eh? De con Sí, quién sí, lo estás sí. haciendo. De hecho, yo creo que la forma más popular y como se entiende más claro es con las tandas mensuales, que te dicen, a ver, somos 12 personas, ¿sí? Y vamos a dar 1,000 pesos, o sea, $50 para que se dé una idea. Por lo tanto, todos los meses alguien va a recibir 12,000 pesos, o sea, $600, ¿sí? Obviamente aquí, pues el último es el que le tocó toda la joda porque pues fue el que le pagó todos los años, todos los meses, pero al final le toca. O sea, es sencillamente saber al azar que algún mes del año tú vas a tener 12,000 pesos extra de lo que tú más quisieras. Que si lo ves de otra manera, haz de cuenta que tú hiciste un ahorro, Así ¿sí? es. Pusiste 1,000 pesos todos los meses de ahorro y los desbloqueaste un mes, tal cual. Así que sí, quizás tenga otro nombre en otros países, ¿eh? Claro, sí, yo pensé que tanto hacer algo más común, pero probablemente no. Así que, bien ahí. Yo he descubierto que no es tan común. De hecho, la otra vez me tocó ver a un gringo ahí en el embassy que presentó también esta idea de las tandas, pero el cuate con una concepción completamente diferente, ¿no? De que metían dinero en el sombrero y que No, no mames, ¿cómo era como que? una apuesta ahí de que, a ver, por suerte a ver quién le toca, no sé, una cosa tan extraña. Dije, va, pero bueno, Apalancado 125x sí, long, güey. ¿no? Una Metes la mano. cosa, pero eso era las veces como una especie de, más que de ahorro colectivo o financiamiento colectivo, era como una especie de, ¿qué será? Como de rifa, como de suerte. En fin, el cuate no Suerte, entendía cabrón. nada de nada y dije, vaya, Puso 100 pesos y sacó un auto. sí, sí, una cosa muy extraña, ¿no? Dije, bueno, ok, me queda claro que el concepto de tanda no necesariamente es conocido en todos lados, ¿no? Ya. Oye, y pregunta, ¿el tema de tandas lo manejas con cripto o con pesos y en blockchain? Pero evidentemente, aparte de que obviamente la base son los pesos, ¿no? Porque además así tiene que ser y la ley así lo pide, Ok. nosotros también damos la opción de hacer de que las personas ahorren dinero utilizando sus criptos. Ok. Y aunque puede parecer como muy raro, por ahí tenemos un simulador en la página en la cual las personas pueden simular qué pasa si tu mensualidad la pagas en Bitcoin o en Litecoin, que son las dos monedas que tenemos por ahora. ¿Qué tanto sacarías? Y evidentemente tienen un mayor, les da mucho más beneficio en realidad esta posibilidad, ¿no? Así que estamos abiertos todavía de forma experimental, pero sí estamos viendo que puede ser una buena alternativa, ¿no?
sobre todo para poder pagar una vivienda mucho más rápido. Ya, total. Oye, pues eso está bueno, porque al final de cuentas, digo, tiene la ventaja del proyecto de pagar una casa sin intereses, que puto, o sea, eso es maravilla, así que felicidades, mi querido Marco, y además porque el proyecto está ahí en funcionamiento, o sea, ustedes pueden buscar la página, de hecho, al final nos regalas tus redes sociales, tus páginas para que te busquen, te encuentren y ahí vean un poquito más del proyecto, o si no, pues en Taleland, ahí también vas a estar. Ahí al final les cuentas todo tus ponencias, dónde vas a andar, páginas y listo. Pero que te digo, lo que también se me hace interesante es que les generes esa cultura de ahorro, pero no en un ahorro fiat, en un ahorro en cripto, ¿sí? Que quieras o no, es bueno empezar por ahí, no decir invierte para ganar. Hombre, ahorra y ve que tienes una proyección mejor que si ahorras en pesos, porque yo creo que ese es el primer paso para dejar el miedo. No empezar con Bitcoin diciendo, voy a comprar Bitcoin porque mi amigo me dijo que voy a ganar, sino, oye, yo estoy viendo que estas personas, que esta empresa, este proyecto, pues de entrada ya me está ayudando a mí y ahora me pueden ayudar de otra forma enseñándome a dejar un ahorro que igual no entiendo ni qué es, pero que le puedo ganar poquito a poco. Entonces, obviamente, si tú pones 100 pesos, 200, 500, 1000 en Bitcoin, en Litecoin y ves una proyección buena, pues quieras o no, te va a ganar la curiosidad de saber qué es Bitcoin y qué es Litecoin. Y entre curiosidad y curiosidad y curiosidad y curiosidad, vas a terminar entendiendo y vas a decir, wow, qué bueno que me apoyaron. Entonces, también buen checkpoint para eso. Y ahora un punto bueno, que es el que veníamos hablando justo antes de comenzar el programa. El tema del Senado en la República. Aquí mi querido Marco fue de los primeros en organizar un evento cripto ahí. Y yo te pregunto, ¿qué fue lo que a ti te motivó, lo que te movieron las cuerdas de decir, tengo que hacer un evento no en un bar, no en un lugar aquí, no, en el Senado de la República y que estas personas me escuchen? Bueno, ahí, mira, tuvimos la suerte de que nos buscaran para revisar una propuesta que tenían, una propuesta legislativa. Eso debe Ya. decir como por octubre más o menos del año pasado. Nos platicaban que querían regular las criptos y todo este rollo, nos presentan como sus ideas y la verdad es que cuando vimos las propuestas vimos que querían detener y regular y solo pensaban en el lavado de dinero y cosas así y dije, a ver, un momento, a ver, de entrada todo eso ya está regulado, o sea, todo lo que están poniendo ahí no tiene sentido porque ya hay una ley de lavado de dinero, ya hay protocolos para, desde la ley FinTech ya hay una serie de protocolos para Oye, proteger, digamos, el mi fondo de querido los Marco, usuarios. acuérdate, porque me imagino que sí te tocó usar Bitso por ahí del 2016, 17, que tú nomás ponías correo electrónico, tu nombre y te dejaba mandar hasta 5 millones de pesos, así como si nada. Sí, Y tú, ya está, güey, vamos a comprar Bitcoins a lo que se necesite. Y después de la ley FinTech empezaron los límites de depósito, retiro, know your customer, el KYC, dame más datos y te doy más límites, más restricciones ahora mensual. Entonces, claro, o sea, esa ley de antilavado de dinero y todo, o sea, es algo que quieren poner. No, no puedes transferir más de 4 bitcoins al tipo de cambio de esto al día porque, hombre, no se puede, pero perdón, te interrumpí, nomás quería hacer ese comentario. no, sí, y tienes razón. El problema es justamente ese, que muchas personas, incluso trabajando en el Senado, no sabían eso. Entonces dijimos, a ver, no, tiempo. No puedes tratar de regular una cosa que no comprendes. Entonces, la propuesta que hicimos, bueno, en esa junta dijeron, bueno, a ver, ¿por qué no envía la propuesta a Marco y que la revise? Y de ahí vemos cómo hacemos todo esto. La verdad es que la propuesta más bien fue como cambiarlo. A ver, ¿por qué no vemos la forma de acercar a las personas que están en el lado de los legisladores que están interesados en este tema con las personas que saben de esto, con las personas que conocen estos temas, con los expertos en todos estos temas? Y de Claro. este foro, de esta idea, vamos sacando conclusiones para ver qué se puede hacer, ahora sí en regulación, pero obviamente yo no estoy a favor de una regulación que ahogue la tecnología, sino por el contrario, tendrían que ser propuestas que permitan hacer que nuestro país avance y acelere en esta tecnología, sobre todo porque esta tecnología
no tiene fronteras, no es como otras tecnologías donde, bueno, pues lleva la delantera en algunas, no sé, Corea, en otros Japón, en otros Estados Unidos, en otros, los clásicos países que siempre llevan la delantera en tecnología. Esta no, esta es una tecnología abierta completamente en el que cualquier país puede competir. Y en ese sentido creo que debería de enfocarse la ley para decir, ok, vamos a hacer que esta ley permita acelerar los desarrollos de proyectos de aquí en adelante, ¿no? Y de alguna forma la ley FinTech es un buen referente porque aunque el Banco de México sigue siendo muy temeroso en este tipo de cosas y se comprende hasta cierto punto por qué, la realidad es que no podemos detenernos en la evolución de lo que está pasando, ¿no? Y tarde o temprano van a tener que darse cuenta de que si ellos no cambian, literalmente el mundo los va a rebasar y ellos no van a poder hacer nada. Y entonces será absurdo e inútil que existan leyes que nadie respeta, que es muy común en México, pero no tendría como mucho sentido. ¿Qué mejor dar estas oportunidades de avanzar en estos temas tecnológicos, ¿no? Y podemos además invitar a muchas personas, ¿no? Porque de pronto les preocupa mucho que si sube o baja el precio. A ver, no es tu tema tampoco. Podemos Claro. consultar, ahí están las universidades, ¿no? Podemos apoyarnos a las universidades, en la misma comisión bancaria, en fin, hay muchas instituciones sobre las cuales podemos trabajar esto. Tenemos todas las herramientas realmente para poder hacer avanzar esto y además sin ese miedo, ¿no? Pero sí hay que conocer, ¿no? Y ahí tuvimos la fortuna en ese foro de contar con personas, la verdad es que de muy buen nivel, te comentaba de Rodolfo Guerrero, ¿no? Que es un abogado de ahí de Guadalajara, Sí. que hizo unos Saludos. planteamientos súper interesantes ahí. Eso, Hasta te lo eso voy te a iba a recomendar para que decir. lo entrevistes. Pues sí, ¿cómo no? Claro que sí, mira, aquí mismo dejamos grabado la evidencia de que el buen Marco me comparte el contacto de Rodolfo para que quede aquí un podcast que hable sobre leyes y cripto, porque ya te echaron muchas flores, mi querido Rodo. Aquí es el mero mero, entonces invitadísimo, compadre. Sí, y la verdad es que fue muy interesante escucharlos hablar a todos desde su perspectiva, desde el lado contable, como Vanessa Solís, como Carmen Fernández. También tuvimos la participación también de personas de instituciones increíbles. Ahí la verdad es que fue toda una experiencia, digo, tanto de un lado como de otro, se podía ver realmente como que los diferentes puntos de vista y yo creo que en general la conclusión fue que podíamos llegar realmente, no había realmente un contrapunteo o una polarización en este tema, sí había cierta preocupación, pero me parece que al final sí estamos en la posibilidad de crear, de construir leyes que de verdad permitan como impulsar la tecnología, ¿no? Y eso para mí se me hace de entrar algo bastante positivo, ¿no? Brutal. Oye, pero cuéntales el planteamiento que me estabas diciendo tras bambalinas, el que dijo sí fue Rodolfo, ¿no? El que Sí, hizo fue el comentario. Rodolfo. Porque, oigan, yo les digo, jamás se me había ocurrido eso. O sea, cuando dices tú, quieren regular criptos, yo le platicaba a Marco, claro, o sea, si tú a mí me pones en ese escenario, en esa condición en la que yo tengo que hacer la regulación o por lo menos dar un punto de vista para dar el sí o el no, yo no iba a decir hay que regular criptos con vigilarlas, sino que primero, desde el Cesarowski, decía, primero veamos qué funciona de las regulaciones actuales en el sistema monetario actual con el peso. A ver, si con los pesos hacen esto, pasa esto, entonces, si con los pesos no hacen esto, ¿qué va a pasar? Ok, no, pasa esto, esto y esto. Listo, si ya tenemos claro lo que pasa con nuestro sistema actual, ahora pongamos esto mismo en el sistema cripto para ver de entrada qué es lo mismo y qué no es lo mismo. A ver, pues resulta que esto y esto es lo mismo. Va, entonces, ¿para qué vamos a regular esto mismo que ya existe? Nomás cambia el nombre. Ah, pero esta función es diferente. Yo iba a atacar por ahí. Ese era mi razonamiento. Pero ahorita que Marco me dijo, no, el Rodolfo se aventó esto, dije, puta madre, es que tiene toda la razón del mundo, cabrón. Hasta yo me quedé así de, o sea, jamás se me hubiera ocurrido. Échales, porque le están comiendo A ansias. ver, mira, y no solamente tú, te voy a platicar que durante Tú ese tiempo, también. en lo que estuve haciendo todo este plan para
el planteamiento de la ley, de una ley de criptomonedas, porque ese es el plan que teníamos, armar una ley de criptomonedas y activos virtuales. Literal me aventé, tracé un mapa así del mundo, donde veía la regulación de todos los países, ¿no? Desde Japón, Estados Unidos, que tiene muchas leyes, y en fin. La verdad es que cuando habló Rodolfo, se me hizo un planteamiento que yo no había visto en ninguna ley. Rodolfo dice básicamente que antes que hacer una ley de criptomonedas o de activos virtuales, debemos de revisar y plantear los derechos digitales de las personas. Debemos, así como los derechos humanos, debemos tener derechos digitales, derechos a nuestros datos personales y a su comercialización. Debemos tener derecho a el anonimato, que a mí se me hizo una cosa impresionante. Eso, total. Nosotros es decidir si queremos abrir o no nuestra información, ese anonimato. Derecho a nuestros datos personales cuando morimos, ¿no? ¿Qué pasa con esos datos? ¿A quién le pertenecen? Entonces, en la medida en la que definamos, digamos, estos principios básicos que van antes de las criptos, ¿no? Entonces, en ese sentido, va a poder realmente avanzar toda la legislación. Y a mí me pareció un planteamiento francamente radical, ¿no? Sí, hombre. O sea, sí, claro, tú te pones a pensar y dices, puta, tiene toda la razón del mundo. O sea, yo tengo el derecho, o por lo menos debería de tener el derecho, de si decido compartir o no mi información. Y aquí venimos con principios de Web3, donde la Web3 lo que hace es por lo menos darse una lineada de esto de este planteamiento, ¿no? Es decir, a ver, yo en la Web3 me meto a una red social donde no necesito poner un correo electrónico que está en la base de datos de una empresa, ni tampoco tengo que iniciar sesión en una plataforma donde yo ya puse mis datos y al momento de dar likes, comentar, se crea un algoritmo donde yo no los pongo, pero ya ellos ya saben cómo soy, qué me gusta y qué no doy, ¿sale? Sino que aquí por lo menos tú conectas tu billetera, tú haces una firma digital y tienes un hash. No dice que es Marco, no dice que es Cesarowski, solo aparece un hash que muchas veces tú hasta lo puedes ocultar, ¿sí? Y en cuanto quieras salirte, te desconectas y desapareces de ese registro, de esa blockchain. Entonces, tú vuelves a tener ese punto de partida de saber qué compartes y qué no compartes. Y de hecho, muchas personas que yo sé que aquí han usado cualquier aplicación de Web3, normalmente cuando tú inicias, no sé, MetaMask, lo he visto más en Trust Wallet, o hasta en MetaMask, que te abres en un nuevo DEX, en un nuevo swap o en cualquier cosa, te dice, oye, estás autorizando que el contrato pueda leer, pueda realizar transacciones y pueda hacer esto. Y hay gente que dice, no, que no lea, solo transacciones y de lo que yo le diga. Ah, ok, entonces no van a ver los activos que tú tienes, pero sí que si tú dices, yo quiero swapear, pues te va a decir, vas a swapear esto por esto porque tienes balance. Listo. Y es proteger ese dato de anonimato. Y venimos, por ejemplo, con el tema de Zcash, de Monero, criptomonedas que apoyan, o bueno, no, sí, claro, apoyan todo este tema de anonimato, pero qué fuerte está eso, ¿eh? Sí, la verdad es que se abre un debate al respecto, pero lo cierto es que también tiene que haber un punto en el que sí tenemos que tener ese nivel de intimidad, ¿no? Creo que es ahí donde sabemos que tiene que existir, habrá que medir hasta qué tanto y sobre qué implicaciones, pero realmente no lo veo como una cuestión de conflicto, creo que se puede resolver, porque a final de cuentas, si yo tengo una compañía y mi compañía, por ejemplo, en este caso con Dandas, aceptamos que las personas paguen con cripto, ¿no? Y cumplimos con toda la normatividad, identificación del cliente, en fin, todo. Y además, si nosotros cumplimos con toda la Pago formalidad de que nos pide impuestos. de los protocolos para lavado de dinero, pues no tendríamos por qué tener un conflicto. Simple y sencillamente es aceptar ese dinero digital, perdón, ese dinero digital como si aceptáramos dólares, o como si aceptáramos euros, o como si aceptáramos cualquier otra moneda. Totalmente. Entonces, Sí, no. vamos, es que tenemos las herramientas y ahora es cuestión nada más de conocerlas e implementarlas, solo que de pronto parece que están un poco desconectadas. Y de alguna Es, forma, digamos, los que estamos desarrollando empresas de este tipo,
Lo que tenemos que hacer de pronto es interconectar estas cosas, ¿no? La ley de lavado de dinero, interconectarla con la ley FinTech, y la ley FinTech también con los protocolos del mismo sistema, ¿no? En fin, necesitamos ir haciendo como estas mezcolanzas. ¿Para qué? Para mantener como cierto, en la medida de lo posible, pues cumplir con la regulación, ¿no? Aunque esa regulación en este momento tiene muchos huecos, para los que estamos metidos en esta tecnología, conocemos de una u otra forma la forma de interconectar todos estos. Entonces creo que nuestra obligación, nuestra responsabilidad es mantenerlo, porque al final de cuentas no nos interesa hacer estafas, no nos interesa hacer nada. En realidad tratamos de hacer una empresa que funcione a largo plazo, ¿no? Y creo que ese tendría que ser el objetivo. Y lo que sí es cierto es que si te pones a pensar, por ejemplo, a partir del anuncio de Facebook de que va a crear estos metaversos, se soltó este boom gigantesco, pero la verdad es que eso ya tenía mucho más tiempo. Claro. Siempre lo digo así, yo tengo un par de asesores, bueno, 3 asesores de tecnología. Uno tiene 8 años, otro tiene 9 años y el otro tiene 10 años, ¿no? Bueno, son niños y niñas. Son mis asesores porque ellos me platican las cosas que están haciendo con PlayStation, con sus cuentas de PlayStation, me platican lo que está pasando, lo que hacen en videojuegos, cómo compran, cómo se hacen de herramientas, después venden la cuenta a otro amigo por una cantidad de dinero, cómo compran Claro. herramientas, en fin. Esos niños que tienen 8 o 10 años, ellos ya viven en ese mundo digital. Ellos no lo saben porque para ellos es un juego, pero para los que entendemos la tecnología, sabemos que, o creo que tenemos la capacidad de darnos cuenta que ellos ya están creando una economía digital. Ellos están inmersos en eso. Y es importante empezar a pensar cómo protegemos los derechos de esos niños que después van a crecer. También, las propiedades digitales son un hecho, ya está pasando. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta. Los papás dicen, oye, papá, dame dinero para comprar una tarjeta porque voy a comprar un baile o voy a comprar estoy queriendo comprar una Los herramienta skins del nueva, monito. una arma nueva, y la verdad es que los papás dicen, no sé de qué hablas, cabrón, pero toma el dinero y ya cállate, cabrón. La verdad es que no sé. Pero realmente esos niños están creando toda una economía digital y ellos ya se mueven ahí. Cuando ellos en 10 años, en 15 años, que ellos ya de alguna forma tengan el control del mundo o ellos, sí, pues tengan el control del mundo, su mentalidad será completamente otra cosa. Y la realidad de la propiedad digital va a llegar a eso, ¿no? O sea, esto no lo podemos evitar. La propiedad digital, el dinero digital, todo esto va a pasar. Pero los derechos digitales son una pieza fundamental dentro de todo esto. Porque si no, de lo contrario, poco sentido tiene tratar de estar regulando a Bitso o a Binance, o sea, o a Mexo. ¿Para qué quieres regularlo si de entrada no estás dando ni entiendes tecnológicamente cómo funciona, y por otro Claro. lado, quieres regularlos, pero tampoco les das ningún derecho? Y aquí tiene que ser un ganar-ganar, un equilibrar. No se trata de castigarlos, no. Se trata de, la regulación no significa castigar, ¿no? Ujú. Y a mí me parece que la regulación tiene que ver con poner reglas claras para que podamos desarrollar actividades, ¿no? Por eso tenemos leyes, por eso las seguimos, ¿no? En México a lo mejor no todos las siguen, pero si nos ponemos a pensar un poco en los niveles de impunidad de este país, que son básicamente del 99%, nos damos cuenta que la realidad es que el 99% de las personas no son delincuentes, pese a que nuestro sistema judicial tiene 99% de fallas. La gran mayoría de las personas en este país tratan de respetar la ley, aun cuando la misma ley no se haga respetar ni por las autoridades. Entonces, eso es un síntoma positivo, porque es evidente que en México creemos en la ley. Las personas creen en la ley y creo que se refleja en el comportamiento, ¿no? Si bien no todos lo siguen, obviamente, si nos ponemos a pensar, hoy el narcotráfico no sigue las reglas, los secuestradores no siguen las reglas, pues no, evidentemente no, ¿no? Pero la gran mayoría de las personas sí lo hacen. Y entonces, en ese sentido, pues creo que si partimos de estas cosas, pues creo que en esa medida pueden llegar a funcionar.
también en el mundo digital, en el derecho digital y en las actividades económicas de la economía digital, ¿no? Entonces va por Total. ahí un poco la reflexión. Y muy de acuerdo contigo, ¿eh? De hecho, cuando nosotros estuvimos en el Senado de la República, que pues ya saben que está la grabación, tanto en YouTube como, de hecho también lo subí como podcast, nomás así como respaldo, que está largo, la neta, son como 2 pinches horas ahí, pero bueno, ahí las intervenciones son interesantes. Y lo que por lo menos yo decía era justamente eso, o sea, que no podemos empezar a regular o a decir que esto debe funcionar así cuando ambas partes traen conceptos muy diferentes de lo que es Bitcoin y lo que es blockchain. Yo, por ejemplo, les puedo decir, para mí blockchain es tecnología con la cual se pueden desarrollar dApps, aplicaciones descentralizadas y pueden ser 1001 funcionamientos con transparencia. Y no sé, probablemente a los senadores o a las personas que estén tomando estas decisiones, a ella les hayan enseñado que blockchain es otra cosa. Blockchain solo es un registro contable donde opera Bitcoin. Y entonces ya dicen, blockchain Bitcoin. Entonces, hasta que no tengamos un significado en común de lo que es Bitcoin y de lo que es blockchain, ni la regulación de ellos, ni la aceptación por nosotros se va a ver. Porque una cosa es, lo vamos a regular, pero lo están regulando basado en lo que ellos entienden por blockchain y Bitcoin. Y nosotros, no, es que eso no es blockchain y Bitcoin. Blockchain y Bitcoin es libertad, Y ellos, no, entonces, ¿de qué sirve tener una regulación si al final vas a tener a las dos contrapartes peleándose? Unos que pusieron regulación y otros que no la quieren hacer porque eso no es y no entendieron, ¿sí? Entonces yo les decía, hombre, si van a poner una regulación, denles el mismo manual con el que ustedes entendieron lo que es Bitcoin y blockchain a toda la población, para que si ustedes dicen, ok, vamos a dejar que empresas que desarrollen tecnología blockchain utilicen, por decir, Bitcoin como método de pago, pues sea esto y que toda la gente entienda que es Bitcoin y blockchain, pero de la misma manera que lo hicieron estas personas, porque si no, estamos hablando como de la religión. Al final todos llegan a un ser supremo, pero pues allá le dicen Alá, aquí le dicen Cristo, otros le dicen Dios, otros le dicen, no sé, de cualquier forma, pero es el mismo. Entonces, son esas cosas que he dicho, hasta que no tengamos como que y bueno, sé que es muy difícil que todos entiendan lo mismo, pero que por lo menos la mayoría entienda ese significado universal de Bitcoin y blockchain, ni México, ni Latinoamérica, ni el mundo va a progresar. Sí, eso es verdad. Digo, hace unos meses estaba hablando con un notario y le decía, oye, podemos hacer una operación con Bitcoin. Y el abogado con el que estuve platicando me dijo, pues mira, estrictamente no hay nada que lo impida. O sea, podremos hacerlo, pero habría que preguntar al notario, dice, pero estrictamente no hay nada que lo prohíba, ¿no? Y así hay un montón de cosas. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Pues que justamente esos huecos son los que hay que cubrir, ¿no? Porque si un notario va a hacer una transacción con Bitcoin, ¿no? Y ese notario cumple con todas las medidas de seguridad al sistema financiero, ¿no? No tendría por qué tener un problema, ¿no? Claro. Incluso con una amiga hablaba también en el tema de impuestos, ¿no? Y decía, no, pues es que hay que pagar impuestos. Sí, claro, pero el hecho de que yo compre ese inmueble, voy a pagar impuestos por ese inmueble. Pero fíjate lo que son las cosas. Vamos a suponer que yo compro un departamento por 2 bitcoins, ¿no? Yo voy a pagar Ok. impuestos por esos 2 bitcoins, el equivalente a los 2 bitcoins, una vez que, o bueno, en este caso el que vende el inmueble pagará esos impuestos, ¿no? Recibirá los bitcoins, pagará sus impuestos. Dice, pero oye, ¿qué pasa si tú esos bitcoins los compraste cuando bitcoin valía, no sé, 1,000 pesos, ¿no? Sí, a lo mejor los compré, pero en su momento, cuando yo adquirí esos bitcoins, que fueron producto de mi trabajo, yo también pagué impuestos por ese trabajo. Lo que pasa es que en vez de mantenerlos en pesos, yo los convertí a Bitcoin Claro, en y los cripto, dejé ahí sí. muchos años. Entonces yo ya pagué mis impuestos y el hecho de que suba o baje de precio, eso es otra cosa. Los inmuebles suben y bajan de precio y eso es otra cosa. Los carros suben o bajan de precio y eso es otra cosa, ¿no? Entonces, eso es muy independiente del hecho de que tú pagues tus impuestos.
Entonces yo trabajé, pagué mis impuestos, ¿no? Y mantuve mis bitcoins. Nada más que el valor de esos bitcoins hoy es muchísimo dinero y lo puedo justificar. Y si hoy me compro un departamento con esos 2 bitcoins, de todos modos, al momento de hacer la transacción, se va a pagar el impuesto correspondiente. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el conflicto? No existe como tal. Más bien es como el miedo, el desconocimiento a decir, no sé si estoy haciendo bien o no sé si estoy haciendo mal. Pero A si que cuando somos te pasen estrictos los en la bitcoins ley, se caiga la no pirámide. tendría por qué haber duda. Sí, no, no, totalmente. Yo te digo, más que nada es el desconocimiento y el miedo de la gente. Pero es un proceso, es como la gente que no quería pagar con tarjetas de crédito y débito hace 20 años. Los míos que no querían enviar correos electrónicos hace 40 años. O bueno, creo que 40 es mucho, hace 30. Pero sí, es No, eso. Es un incluso proceso los que evolutivo. no querían hacer conferencias en Zoom, por ejemplo, hace Ajá. 4 años, 5 años, ¿no? Zoom tiene mucho tiempo y realmente Sí, parece que es algo nuevo, pero no lo es. Las no, compras en línea, las personas se resistían a hacer compras en línea y después de la pandemia nos damos cuenta que se vuelve algo necesario y así sucesivamente. Entonces, digo, sí es un proceso, pero también depende mucho de la voluntad de las personas, ¿no? En, ujú, ahora que fue la guerra de Rusia y de Ucrania, lo primero que pasó es que Ucrania cerró todo el sistema bancario y las personas ya no podían hacer transacciones y ya no había realmente dinero en efectivo y era muy difícil utilizar un dinero en efectivo de un país que estaba en duda si iba a sobrevivir de entrada. claro. Y eso era muy difícil. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a recurrir a las criptos. Ahora, curiosamente, Ucrania, unos meses antes, había aprobado la ley Bitcoin, bueno, la ley de activos virtuales en ese país, ¿no? Y lo mismo ha pasado en Chipre, lo mismo está pasando en Argentina, lo mismo ha pasado en Venezuela, pasa en Ucrania, ha pasado en Grecia, ha pasado en Italia y así sucesivamente. Las personas necesitamos alternativas y somos las mismas personas las que creamos esas alternativas, ¿no? La regulación no tendría por qué tratar de detener eso. Si cuando las cosas se ponen mal son los primeros que salen corriendo, ¿no? Entonces, Ujú, las cosas van a pasar, les guste o no les gusten, le entiendan o no lo entiendan, esto va a cambiar, está cambiando el mundo, ¿no? totalmente. Cuando lleguen esos niños de 10 años y se vuelvan los gerentes de las empresas, se vuelvan diputados, se vuelvan senadores, se vuelvan presidentes de la República, este país será y el mundo será una cosa completamente diferente, ¿no? Y qué mejor adelantarnos a ver este tipo de cosas desde ahora y no esperar a que ellos lo hagan en 20 años, ¿no? Pues sí, aportar lo que podamos y por eso es que hacemos estas pláticas para que la gente por lo menos vaya entendiendo, vaya, que no los agarren en curva, que tengan argumentos, que puedan entender ambos puntos de vista y lo que está pasando dentro del gobierno, fuera del gobierno en cuanto a regulación, tecnología y demás. Y pues bueno, mi querido Marco, hombre, la verdad que el tiempo se ha pasado volando, la verdad se me ha hecho súper informativo, súper interesante el episodio de esta semanita. Y no sé si quieras cerrar con alguna última reflexión y después compártenos tus redes sociales, el evento que vas a andar ahorita en Talentland y sobre todo lo de tu proyecto, ¿sale? Ok, pues sí, les hago una invitación en general para conocer el proyecto Tandas de Vivienda, ¿no? Que es un proyecto que además se basa en blockchain, aunque no necesariamente lo decimos todo el tiempo, Ah, pero sí les hago la pero ustedes invitación ya de lo saben. conocerlo. En Talentland también les hago la invitación para que asistan. Vamos a hablar de propiedad digital, que es un poco lo que empezamos como aquí a dar esta como introducción. Vamos a hablar de propiedad digital y del futuro de todo esto de blockchain y de estas ventajas que nos da esta revolución blockchain. Y bueno, pues mis redes sociales, pues nos encuentran en Facebook como Tandas de Vivienda, también en Instagram. Igualmente tenemos un grupo, les hago la invitación a unirse en Telegram, ¿no? Que es un supermedio. También estamos en LinkedIn, en Twitter. Bueno, en Twitter estamos como Tandas de Vivienda,
uno, así, Ah, uno, ¿no? Pero también nos pueden encontrar ahí. Y bueno, finalmente cualquiera de esos medios nos pueden contactar por cualquier duda que tengan del proyecto o para platicar simple y sencillamente como lo estamos haciendo hoy en este programa con el buen Cesarowski, ¿no? total. Que él anda en Ciudad de México y de vez en cuando llega al Bitcoin Embassy Bar, ¿eh? Entonces, si ahí ven la comunidad que va a andar el Marcos, pues obviamente, y si nos escuchan de Ciudad de México, pues anímense, échenle un grito y pónganse y van a tener conversaciones muy interesantes, yo se los aseguro. Y por último, tu pequeña reflexión. Ah, el mundo ha cambiado radicalmente, lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Más vale avanzar en, con esta tecnología porque podemos darle otro sentido. Negarnos a este cambio, lo único que va a pasar es que otras personas, otros países, otros políticos, otros, no sé, banqueros o lo que sea, terminen tomando las decisiones. Así que en la medida que puedan, métanse a este tema y creo que a la larga pues, nos va a beneficiar a todos, ¿no? El avance de la tecnología, ¿no? Yo lo cerraría con eso. Totalmente. Pues muchas gracias, mi querido Marco. Aquí vas a tener tu casa las veces que quieras regresar, contarnos el avance del proyecto o que tengas otro. Siéntete con toda libertad de venir aquí a platicarlo con esto, la comunidad de los cripto compadres. Y pues nada, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Nos estaremos viendo ahí en Talentland, que recuerden que es de este miércoles a domingo y pues vamos a estar en Blockchain Land, evidentemente, no nos vayan a buscar en Agroland, en Fashion Land, porque eso no nos toca ahorita. Por lo pronto en Blockchain aportando un granito de lo que sabemos que podemos compartir con todos ustedes, así que los esperamos y como siempre, ya saben que en la descripción de este link otra vez, en la descripción de este podcast van a tener un link con nuestras redes sociales para que nos sigan en Instagram, en YouTube, en Telegram, bueno, ambos Telegrams, el de Marco de Tandas y el de nosotros Cripto, donde hacemos los análisis. Y pues nada, los esperamos. Si es que vienen a Talentland, nos va a dar mucho gusto verlos por ahí. Y como siempre les digo, este es Cesarowski junto con Marco y les mandamos un cripto abrazo. Cuídense mucho.